Bueno, bienvenidos a todos a esta jornada técnica sobre los aspectos jurídicos de una implantación empresarial en Alemania. Les informo que esta jornada será grabada y puesta a su disposición en la web de Andalucía Trade. Andalucía Trade es la agencia empresarial para la transformación y el desarrollo económico de la Junta de Andalucía, y en su cometido está el fomento empresarial, la innovación, la transferencia de conocimiento, la atracción de inversiones y la internacionalización de las empresas andaluzas. Para este último cometido cuenta con una red internacional en buena parte del mundo, con 42 sedes en 70 países. Una de nuestras oficinas en Europa se encuentra ubicada en Alemania y su director, Juan Sebastián Blanco, nos acompaña hoy para ofrecernos información del mercado y de los servicios con lo que todos ustedes pueden contar. Entre estos servicios de internacionalización se encuentra el de facilitar información de mercado para ayudar a las empresas andaluzas en su toma de decisiones en el país. Con esta finalidad organizamos esta jornada en la que también nos acompaña el abogado alemán Johannes Spitz, socio y director del Departamento Español del Bufete de Abogados RWP en Düsseldorf. Él es especialista en Derecho Mercantil y Resolución de Disputas a todo nivel, colegiado en 2006 y cuenta con estudios jurídicos en Jaén y Düsseldorf. Ha trabajado en bufetes de abogados en Madrid y en la Embajada de Alemania en La Paz, en Bolivia. Actualmente asesora a empresas españolas en sus actividades en Alemania, desde la constitución de filiales hasta en sus operaciones diarias. Tendrá la gentileza de desgranarnos todos los pasos que se han de dar para llevar a cabo una implantación exitosa en el mercado alemán. Durante las charlas podrán ir realizando preguntas que recogeremos en el chat y que leeremos al final de la jornada y daremos respuesta. Les agradezco a todos su presencia y a nuestros ponentes el dedicarnos su tiempo. Sin más, le paso la palabra al director de la oficina de Trade en Alemania, Juan Sebastián Blanco. Sí, muy buenos días. Voy a compartir pantalla. A ver, me avisáis cuando ya se ve, por favor. Ya te vemos. Muy bien, bueno, comenzamos. Muy buenos días, mi nombre es Juan Sebastián Blanco y soy el director de la Oficina de Andalucía Trade en Alemania. La Oficina Andalucía de Promoción Exterior en Alemania está conformada por Enrique Blanco, socio, por mi persona, jefe de proyecto, y por Laura Alcalde, analista de mercado. Nuestra oficina se encuentra dentro de la Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf, la cual está adscrita a la Embajada de España en Alemania. Bien, nuestro principal objetivo como Oficina de Promoción Exterior es la gestión de acciones para apoyar a las pymes andaluzas en su proceso de internacionalización. Aquí hemos establecido 4 acciones que son las con las que habitualmente trabajamos al transcurso del año. En primer lugar, tenemos los proyectos individuales que se suelen subdividir entre sondeos prospectivos, agendas online o agendas presenciales. Pongamos el ejemplo de que una empresa andaluza nos contacta ya que desearía introducir su producto o servicio en el mercado alemán. Nosotros hacemos una prospección de mercado y según el perfil que nos haya marcado la empresa andaluza, nosotros contactaremos a estas empresas alemanas a través de mailing, de un correo recordatorio y un seguimiento telefónico. Al final de este proceso se realizará un informe en donde se ingresarán todas las informaciones y resultados obtenidos. La principal diferencia entre sondeos y agendas es que con las agendas se buscan concertar reuniones con las empresas alemanas. Misiones directas. Las misiones directas trata de la participación de empresas andaluzas en ferias alemanas. En este caso, nuestra sede en Sevilla lanza una convocatoria pública y las empresas andaluzas que se apunten conformarán esta misión comercial directa. Por ejemplo, en el mes de junio participamos en Intersolar en Múnich, que tiene que ver con el sector fotovoltaico. O en 3 semanas vamos a participar en Space Tech Expo en la ciudad de Bremen, que tiene que ver con el sector aeroespacial. En las misiones directas también se utiliza la misma estructura que con un proyecto individual, solo que en este caso se busca concertar reuniones con las empresas alemanas expositoras en ese evento. Las misiones inversas. Las misiones inversas tratan más de la participación de clientes alemanes en eventos en Andalucía. Por ejemplo, hace un mes la Oficina de Alemania participó en el foro Green Cities en la ciudad de Málaga.
tiene que ver con el sector de la movilidad urbana. Allí acompañamos a 2 ayuntamientos alemanes que promueven la cultura de las ciudades inteligentes. Ferias agrupadas. Ferias agrupadas es más sobre la participación de empresas andaluzas en ferias alemanas con presencia en el stand de Andalucía Trade. Por ejemplo, tanto en el año 2024 como en el 2025 hemos participado y participaremos en la feria Fruit Logística en Berlín y en la feria Biofach en Nuremberg. He colocado este logo de Andalucía Trade Global, ya que trata del mayor evento empresarial anual de Andalucía en el sector del comercio exterior. Allí la red exterior de Andalucía Trade, la cual está presente en 75 mercados, tiene encuentros B2B con las pymes andaluzas para ofrecer asesoramiento, información de mercado y oportunidades de negocio. Andalucía Trade Global tendrá lugar dentro de 2 semanas, el 13 y 14 de noviembre, en FICMA, Málaga. Mi compañero Rubén Raya os colgará el enlace del evento en el chat para que os podáis inscribir. La inscripción es gratuita y es posible realizarla hasta el viernes 8 de noviembre. Os espero en Málaga. Unas breves pinceladas sobre la actualidad en Alemania. Política. Importante. Desde el fin de semana se sabe sobre la disputa dentro del gobierno tripartita. Principalmente existe un agujero presupuestario y el gobierno no está estimulando la economía y por ello las previsiones de crecimiento son escasas. Esto pudiese cambiar el panorama de las elecciones legislativas que tendrán lugar en septiembre de 2025. Se quiere decir, se temen que los resultados que se dieron en junio de este año durante las elecciones europeas se puedan repetir, es decir, que el partido de extrema derecha AfD logre quedar como el segundo partido político más fuerte en Alemania con aproximadamente un 16% de votos. Y en cuanto a la reconversión energética, es bien conocido que Alemania busca disminuir el CO2 y así poder cumplir con los objetivos planteados en lo que se refiere a la reconversión energética. Para 2030, la cuota de energías renovables debería haberse duplicado y para el 2045 debería haberse alcanzado la neutralidad climática. En cuanto a economía, en el día de ayer se dio la cumbre del sector industrial alemán, pero hoy por la mañana nos hemos enterado que no fue una, sino fueron dos. Por un lado estuvo presente el canciller Scholz y por el otro el ministro de Finanzas, el señor Lindner, que es presidente de uno de los 3 partidos que conforman el gobierno actualmente. Es decir, hay una importante diferencia y por eso se habla de disputa dentro del gobierno tripartita. En ambas reuniones se buscaron soluciones para salir de la recesión económica actual y se habló sobre el apoyo a las pymes alemanas. De hecho, la Confederación Alemana de Sindicatos, la DGB, también reclamó ayudas para las industrias de alto consumo energético y solicitó un fondo de inversión. Y a nivel de sociedad, como sabéis, Alemania está conformada por 16 estados federados y cada uno de ellos tiene ministros o ministras presidentes. Estos se reunieron el viernes pasado y concluyeron que el tema más importante para ellos es el tema de la política de asilo. Y se concluyó continuar con los controles fronterizos, acelerar los procedimientos de asilo y restringir la reagrupación familiar. Finalmente, os compartimos los sectores de oportunidad que hemos detectado para el 2024 y este 2025. Allí vemos el sector agroalimentario, energía, aeronáutico, tecnología sanitaria y enseñanza del español. Hemos querido compartir las acciones que hemos gestionado y gestionaremos en cuanto a esos sectores. Allí se puede ver que la Feria Fruit Logística Biofach en ambos años está presente y el año que viene también participaremos en Anuga, que tiene lugar cada 2 años. A nivel de energía, este año hemos apoyado al primer Congreso de Hidrógeno Verde y también lo haremos para su segunda edición. Como mencioné hace un momento, se participó en junio de este año en la misión directa comercial intersolar en Múnich. Y a nivel del sector aeronáutico, este año en 3 semanas también participaremos en la misión directa comercial Space Tech Expo que tiene lugar en Bremen. Y el año que viene se tiene planificado hacer una misión directa en el sector aeronáutico.
A nivel de tecnología sanitaria, en 2 semanas participaremos en una misión directa médica que tiene lugar aquí en la ciudad de Düsseldorf, y el año que viene se desea hacer una misión comercial directa en la feria Expo Farm, también en Düsseldorf, que tiene que ver con el sector farmacéutico. Y a nivel de la enseñanza del español, se ha establecido realizar una acción multipaís en donde estaremos presentes las oficinas de Italia, Polonia y Alemania en pro de los profesores de español. De esta manera concluyo mi presentación. Gracias. Gracias, Juan Sebastián, por ubicarnos ahora mismo el momento político y social alemán y, bueno, y facilitarnos la información sobre los servicios de la oficina detrás de Alemania. Pasamos ahora a la charla de Johannes, que nos va a hablar del tema central de esta jornada, ¿no? de la implantación en Alemania. Muchas gracias, Rubén. Muy buenos días a todos y muchas gracias a Andalucía Trade por la amable invitación a este webinar. Me gustaría compartir con vosotros alguna información acerca de Alemania y aspectos jurídicos a considerar. Empezaré con una pequeña introducción. El derecho alemán, igual que el derecho español, se basa en la tradición del derecho civil. Es decir, existe una legislación escrita y el Código Civil alemán actual, el BGB, que entró en vigor en 1900, fue sobre todo influenciado por el Código de Napoleón. La Constitución alemana data de 1949. Ha tenido mucha relevancia práctica a la hora de desarrollar el orden jurídico y económico de la Alemania actual. De acuerdo con su constitución, Alemania es un país federal y cuenta con 16 Länder. En este contexto, cabe resaltar que en los diferentes Länder, o sea, hasta cierto punto el equivalente a las comunidades autónomas en España, tienen poder amplio de legislación. Para las empresas que desarrollan sus actividades en Alemania, es importante tener en cuenta posibles diferencias a nivel del derecho público. O sea, pueden variar los requisitos que hay que observar, por ejemplo, en el ámbito de la construcción en cada land. Hay zonas que las empresas extranjeras y los empleados extranjeros suelen considerar más atractivas que otras, escogiendo regiones como las de Berlín, Düsseldorf, Frankfurt, Múnich o Hamburgo suele ser una decisión acertada. Los impuestos para empresas incluso varían ligeramente en cada municipio, ya que los municipios tienen cierta libertad a la hora de fijar los impuestos sobre las actividades económicas. Ahora pasaremos a ver los actores importantes que acompañan las operaciones de ingreso. En primer lugar, cabe mencionar el apoyo de las instituciones públicas como las cámaras de comercio en cada ciudad o región. Además, a nivel nacional, existe Germany Trade and Invest, GTAI, una agencia de promoción económica internacional del Estado alemán. Ofrece asesoramiento gratuito a las empresas interesadas en expandirse a Alemania. En la mayoría de los escenarios, y desde luego para constituir una filial o una sucursal en Alemania, será necesario recurrir a un abogado alemán. Será conveniente escoger a alguien con experiencia en derecho mercantil. Y pues el panorama se parece mucho a España. Existen bufetes de abogados muy distintos, de cada tamaño y con especializaciones diferentes. Igual que en España, los honorarios varían según el grado de especialización y según la región, siendo Múnich y Frankfurt las ciudades más caras según mi experiencia. En los juicios, los abogados alemanes están obligados a cobrar unas cantidades mínimas. Luego, en principio, se suele acordar tarifas por hora. En todo caso, la experiencia demuestra que será conveniente recurrir a un abogado que tenga ciertos conocimientos a nivel internacional acerca de España y acerca de la colaboración con abogados y notarios españoles.
Por ejemplo, si se hace bien las cosas, se podrá constituir una filial en Alemania ante notario alemán sin que los socios tengan que venir a Alemania. Es preciso asegurarse de redactar un poder que refleja las necesidades concretas y involucrar de forma adecuada al notario español, que sí podrá formalizar algunos de los documentos que se necesitan en Alemania para constituir una sociedad. Lo veremos más adelante. Otro asesor necesario es el asesor fiscal. La asesoría fiscal se lleva a cabo por esta profesión y a la hora de iniciar una actividad comercial en Alemania es el asesor fiscal quien se encarga de los requisitos esenciales como obtener un número fiscal o realizar la gestión del IVA, etc. Los asesores fiscales podrán llevar la contabilidad de la filial y elaborarán el borrador de las cuentas anuales. Adicionalmente, voy a mencionar a los notarios alemanes. Igual que en España, los notarios son los encargados de realizar actos formales como la constitución de una empresa, la compraventa de participaciones en una sociedad, la compraventa de bienes inmuebles o la solicitud de la inscripción de poderes mercantiles en el registro mercantil. Ahora miraremos brevemente los juicios civiles en Alemania, ya que es algo que incluso que afecta a aquellas empresas andaluzas que no tienen presencia permanente en Alemania, pero que sí se dedican al comercio con Alemania. Un juicio civil en primera instancia suele durar un año, pero si hace falta escuchar testigos o recurrir a un perito, podrá durar incluso 2 o más años. Igual que en España existe la posibilidad de apelar la sentencia y además bajo ciertos requisitos se podrá interponer una casación ante el Tribunal Federal de Karlsruhe. Lo que es importante saber es que incluso en el primer momento las partes extranjeras, o sea, las empresas españolas se asustan y piensan que hay mucha prisa. En realidad no es así. El derecho procesal alemán es más flexible y suele haber suficiente tiempo para contestar a una demanda. Es muy habitual en Alemania obtener extensiones de plazo. Para calcular las tasas hay que fijarse en el valor del litigio y os voy a facilitar un ejemplo. Si el valor del litigio es 500.000 euros, las tasas judiciales ascenderán a aproximadamente 12.000 euros. En este caso, luego hay que añadir los gastos de los abogados. Y en todo caso, cabe mencionar que en Alemania sí hay imposición de costas, es decir, la parte que pierde el juicio suele pagar todos los gastos relacionados con el juicio. Pues después de hablar de las situaciones en las que ya algo fue mal, donde ha habido un juicio, una disputa, etc., vamos a dirigir nuestra mirada a los contratos mercantiles. Y pues en un webinar como este no es fácil ofrecer todo y no es fácil ofrecer todo lo necesario en tan poco tiempo. Y el derecho contractual, como sabemos, es bastante complejo. En todo caso, para ofrecer una ponencia, ojalá que sea interesante para todos, he decidido enfocar la ponencia en las diferentes características de la libertad contractual en el contexto hispano-alemán. Es decir, como es sabido, en las relaciones mercantiles rige la libertad contractual. Las partes pueden pactar libremente el contenido de los contratos que firman. Sin embargo, esta libertad no es absoluta y existen varias restricciones previstas por la ley. Conviene señalar algunos ejemplos de forma práctica. Voy a empezar con la libertad de elegir la ley aplicable al contrato. Un factor importante de la libertad contractual es la elección del derecho aplicable al contrato.
O sea, si una empresa española vende un producto a una contraparte alemana o si se acuerda la prestación de un servicio, en principio, las partes podrán elegir la ley aplicable al contrato. Esta ley determinará la validez, el alcance y los efectos de todas las cláusulas acordadas por las partes. Para muchas empresas españolas, el derecho aplicable será un factor importante, ya que en principio aplicar un derecho extranjero podrá parecer una dificultad adicional. Sin embargo, a mi juicio, en realidad no siempre es así. Más bien hace falta analizar cada situación de forma individual. Y como vemos, en realidad el derecho alemán en algunas situaciones conllevará incluso ventajas para la parte española. Pues cómo se elige el derecho aplicable al contrato en general. La elección suele ser expresa, las partes acuerdan una cláusula contractual de la ley aplicable. O sea, al final del contrato se aplica el derecho alemán, se aplica el derecho inglés, etc. Y esta cláusula incluso puede estar contenida en las condiciones generales de una de las partes. O sea, ojo, hay que leer hasta el final de las condiciones generales. Y en todo caso, las condiciones generales, si se hace bien, deben haber sido entregadas a la otra parte antes de la conclusión del contrato. En este contexto, entonces, como ya he mencionado, surge la pregunta, ¿siempre es aconsejable intentar aplicar el derecho español al contrato? O sea, ¿siempre merece la pena intentar imponerse? A mi juicio, no. Y voy a poner dos ejemplos. El primer ejemplo es el contrato de consumo. O sea, cuando hablo de contratos de consumo, hago referencia en realidad a la situación en la que una empresa española y un consumidor alemán entran en un contrato. O sea, la típica página web en la que se vende productos o bien alimentos u otro tipo de productos que un consumidor alemán podría pedir por el Internet. Si bien de acuerdo con el derecho europeo, sería posible acordar la aplicación del derecho español a este contrato, hay restricciones muy importantes. Es decir, cuando la aplicación del derecho español en realidad supone una reducción de la protección del consumidor, comparando su situación con la situación bajo ley alemana, pues en este caso no se aplicaría esas reglas del derecho español que, digamos, contendrían una protección inferior a la protección del derecho alemán. Entonces, digamos, tendríamos una relación contractual en la que acabaríamos aplicando dos derechos y sería sinceramente un caos. Es decir, ¿cuál es la solución? La solución, a mi juicio, es ya de una vez decidir que es mejor acercarse al cliente y aplicar el derecho alemán. Y además hay otro factor importante, o sea, uno, lo que ya he insinuado hasta cierto punto, si se aplica el derecho alemán y si se dirige la página web en alemán, etcétera, el cliente alemán ya tiene la sensación de que se le está tomando en serio y además, en todo caso, lo que pasa es que si realmente hubiese una controversia, el cliente alemán tendría todo el derecho de llevar la disputa ante los tribunales alemanes. Y si el cliente alemán no pagase, tampoco sería posible, digamos, interponer una demanda en Sevilla o en Granada, sino, según el derecho europeo, haría falta demandarle a este señor ante los tribunales alemanes y allí la experiencia demuestra que, sinceramente, igual es una situación difícil aplicar el derecho español ante los tribunales alemanes, incluso si se trata de cuantías relativamente menores. Bueno, después de mostrar este ejemplo, voy a ofrecer otro
que es un ejemplo más, digamos, industrial, más enfocado en el ámbito B2B. Por ejemplo, en los contratos de compraventa de bienes de equipo o contratos de ingeniería, contratos de construcción, contratos EPC u otros contratos complejos, allí mi observación es que las empresas españolas están entrando al mercado alemán ofreciendo sus servicios. Es decir, cada vez más, por ejemplo, se ve ingenierías españolas actuando en Alemania. Y como ya ha mencionado Juan Sebastián, Alemania se ha propuesto efectivamente un plan ambicioso para reducir el uso de energías fósiles y nos hará falta el apoyo de países como España para cumplir con esta meta. En todos aquellos contratos relacionados con servicios de ingeniería o bienes de equipo en el ámbito de la infraestructura, no convendría insistir en aplicar el derecho español. En primer lugar, el cliente alemán suele exigir la aplicación del derecho alemán si se trata de proyectos en los que se genera una licitación pública o privada y no conviene oponerse en esta situación para no poner en peligro el proyecto en sí. Y más importante, incluso, en segundo lugar, si se aplica el derecho alemán y si el cliente alemán recurre a un contrato modelo, ocurre un efecto sorprendente. El hecho de que el cliente alemán haya decidido aplicar el derecho alemán puede jugar en su contra. Esta consecuencia se entiende mejor si, a continuación, dirigimos nuestra mirada a otro aspecto de la libertad contractual, que es la libertad de las partes de establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente. O sea, en principio, cada uno puede pactar con su contraparte lo que quiere, ¿no? Es lo que se entiende. Aún así, en cada legislación, en la española, igual que en la Alemania, existen restricciones, digamos la buena fe, etcétera, orden público, digamos restricciones que limitan la libertad. Y estas restricciones son mucho más fuertes en el derecho alemán que en el derecho español, por lo menos en el ámbito B2B. O sea, lo que se imaginaría el cliente alemán como una cláusula adecuada para proteger sus intereses puede ser perfectamente que no se puede realizar, ya que, digamos, el derecho alemán no le permite meter estas cláusulas en el contrato modelo. Y de esa manera, digamos, la parte que obtiene los beneficios de aplicar el derecho alemán es la parte que ofrece los servicios. En mi ejemplo, entonces, sería la empresa española. Entonces, para ofrecer ejemplos, salvo excepciones muy puntuales, el derecho alemán no permite al cliente alemán exigirle al contratista una garantía a primer requerimiento dentro del contrato de construcción o dentro de un contrato de ingeniería. Tampoco estaría permitido establecer una retención del 10% del precio pactado durante el plazo de garantía, es decir, después de la aceptación de la obra. Asimismo, hay reglas bastante estrictas para cláusulas penales en los supuestos de retrasos en la ejecución de la obra o, por ejemplo, retrasos en la entrega de un software individual. Existen varios supuestos más en los que el derecho alemán es más favorable para el contratista o para el vendedor español que el derecho español mismo. La tercera característica a la que quisiera hacer referencia es la libertad de las partes de no contratar, es decir, la libre opción de cada persona de decidir que si quiere establecer un vínculo contractual o si simplemente quiere decir no, gracias, no quiero entrar en ninguna relación comercial. Si bien la regla parece bastante evidente, en el contexto de relaciones mercantiles de ciertos sectores sí tiene su importancia.
Pensemos tan solo en la relación entre un proveedor andaluz y una cadena de supermercados en Alemania, o en la relación entre un proveedor de tecnología y su cliente alemán. En muchos casos, únicamente existe un documento no tan formal que refleja las negociaciones anuales entre las partes y, claro, si ya se ha iniciado la relación comercial, una serie de facturas. Pero no existe ningún contrato verdadero, pues en esta situación las partes, como he dicho, las partes ya están intercambiando sus respectivas prestaciones, suministros y pagos. Es ahí cuando muchas veces no está claro para el proveedor si tiene la obligación de aceptar futuros pedidos y bajo qué condiciones. Es un aspecto que ha cobrado mucha importancia, por ejemplo, en los años 2020 y adelante, por el tema de la crisis del COVID y por las restricciones a la hora de transportar bienes por Europa y también en el contexto de la escasez de ciertas materias primas. Es ahí cuando es dudoso en muchas situaciones si existe la libertad de decir no voy a aceptar más pedidos, o por el contrario, si efectivamente sí hace falta aceptar estos pedidos futuros, ya que algún vínculo existe por mucho que no haya contrato verdadero. ¿Y cómo se puede analizar esa situación? Por ejemplo, a través de esas escasas frases o cláusulas que podrían ya existir pese a no tener contrato. Por ejemplo, esa cláusula relativamente común: el proveedor garantiza disponibilidad plena de acuerdo con las exigencias del cliente. Pues eso sí, sería una muestra para asumir que sí existe el deber de aceptar pedidos futuros. O bien, muchas veces las partes indican en estos documentos no formales que la lista de precios tiene validez, por ejemplo, hasta el 31 de diciembre del año en curso. Otro aspecto que indica la obligación de seguir suministrando productos al menos durante la vigencia de la lista de precios. Pues, ¿qué se puede hacer en estas situaciones para volver a tener plena libertad de decir que sí o que no, o de decir pues sí, pero bajo ciertas condiciones, o sea, modificando los precios o implementando cambios en el producto en sí? Pues de antemano, al proveedor andaluz le conviene dejar claro que su obligación de enviar productos está limitada a una determinada categoría, o sea, algo muy relevante en el ámbito de los alimentos, por ejemplo. O sea, si a una cooperativa de aceite le podrá convenir dejar en claro que únicamente tienen el deber de enviar a su cliente la variedad pecual extra virgen, si ellos efectivamente quieren evitar el deber de suministrar de repente otra variedad, o sea, la variedad arbequina u otra. Pensemos en esas cooperativas que quizás en sus olivares únicamente cultivan pecual y no tienen disponible avequina actualmente. Entonces hay que decir muy bien de antemano qué es lo que se quiere entregar, cuál es el deber de suministro, digamos. Bueno, voy a pasar a otra característica, que es la libertad de forma. En principio, los contratos, como todos sabemos, surten efecto cualquiera sea la forma, o sea, de forma verbal incluso, por un email, por escrito, etc. Sin embargo, igual que el derecho español, el derecho alemán establece ciertas excepciones. Por ejemplo, la constitución de una sociedad o la compraventa de participaciones en una sociedad o la compraventa de inmuebles. Ahí hace falta escritura pública, o sea, la intervención de un notario. Luego hay más ejemplos que vemos en el slide. En la práctica es muy importante saber que las empresas como Deutsche Telekom
o los bancos solo reconocen un poder si consta por escrito o si consta en el registro mercantil. O sea, lo que le ha pasado a clientes míos es el hecho de que en Alemania estaban ahí trabajando únicamente los empleados y los directores generales se encontraban en España. Entonces, en esta situación ha sido difícil hacer ciertos cambios, como cambiar contratos importantes como de telefonía o de arrendamientos, etcétera. En este caso, al final suele resultar necesario establecer poderes formales adicionales a favor de las personas que de hecho están trabajando en Alemania. Allí, en este sentido, existen figuras como el apoderado mercantil, que en alemán se llama el Prokurist. Bueno, voy a pasar a la libertad de resolver el contrato. O sea, es la situación en la que uno quiere desvincularse de una relación comercial que ya no se considera favorable. En cuanto a las restricciones a la resolución de un contrato que el derecho alemán impone, cabe mencionar el contrato de obra. O sea, volvemos a mirar hacia el sector de la construcción por un momento. Si bien el cliente podrá resolver el contrato de obra en cada momento, si lo resuelve, debe abonar la remuneración total al contratista, excepto los gastos ahorrados justo debido a la resolución prematura. Si se trata de una resolución extraordinaria, al contratista le corresponde aquella parte de la remuneración correspondiente a los servicios ya prestados. Mi impresión es que a las empresas españolas o a las ingenierías españolas muchas veces les parece relativamente extraño que bajo derecho alemán es relativamente difícil resolver un contrato de obra y si realmente existe esta intención, conviene documentar muy bien todo lo que ha pasado para luego poder mitigar posibles daños y reducir de esta manera los gastos que surgen. También quisiera mencionar los contratos de agencia y de distribución. El contrato de agencia comercial puede resolverse en el primer año de vigencia con un preaviso de un mes y luego el periodo de preaviso se aumenta hasta 6 meses según el tiempo que ya haya durado la relación. O sea, por ejemplo, después de 5 años, efectivamente es un preaviso de 6 meses. Estos plazos suelen aplicarse a los contratos de distribución también, si bien la jurisprudencia en ciertas situaciones incluso considera que debe aplicarse un plazo de preaviso mínimo de un año. O sea, depende mucho de cada caso individual. Pasaremos a ver brevemente otra libertad contractual, que es la libertad de escoger el tribunal competente. Se suele elegir en los contratos el tribunal competente para resolver futuras disputas. Incluso a nivel internacional, en los contratos B2B, las partes pueden escoger el tribunal competente. Aparte de mencionar los tribunales estatales, quisiera mencionar brevemente el arbitraje. Se puede acordar el arbitraje como método de resolución de disputas. Pues, ¿qué es arbitraje? El arbitraje, como la mayoría de vosotros sabrá, es un método de resolución de conflictos habitual en el mundo de los negocios. Las disputas son resueltas por un tribunal arbitral que suelen ser abogados o catedráticos. Y este tribunal arbitral, al final del procedimiento, emite un laudo, que es en realidad otro nombre para sentencia, o sea, el laudo es la decisión que pone fin a la disputa y que podrá ser ejecutado igual que una sentencia firme.
Después de haber mirado por el panorama de los contratos, ahora quisiera dirigir la mirada hacia la constitución de una filial en Alemania. O sea, ya estamos ante la situación en la que una empresa andaluza quiere establecerse de forma permanente en Alemania. En este contexto, observo la constitución de sucursales y filiales por parte de empresas andaluzas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La sucursal es una extensión de la empresa matriz en España y jurídicamente hablando no es una entidad separada. Las sucursales no tienen capital social propio ni órganos de gestión separados de la empresa matriz. En cambio, la filial sí es una entidad independiente creada por la empresa matriz. En consecuencia, sí tiene capital social propio y sus propios órganos sociales, o sea, digamos, los directores generales, los Geschäftsführer, como se dice en alemán. De este modo, la filial sí se hace responsable de sus obligaciones y deudas. Por lo tanto, la ventaja de constituir una filial en Alemania es que la matriz en España en principio no responda directamente por los negocios de la filial en Alemania y además el mercado en general podrá percibir la filial como una empresa alemana. Y justo en este contexto es importante saber que la participación en licitaciones y concursos públicos es más fácil si se recurre a una entidad alemana que participa en el procedimiento. ¿Qué requisitos formales hay? Pues la experiencia muestra que es buena idea mencionar brevemente la prevención del blanqueo de capitales. En realidad, allí hace falta revelar el titular real de la matriz, o sea, que es la persona que a nivel económico tiene el poder, que a nivel económico disfruta de la sociedad obteniendo los dividendos, etc. Es muy importante tener su documentación en orden y si se hace bien las cosas y si se coordina bien con el notario en este contexto, no suele haber problemas. Eso sí, también he visto que muchas veces es una fuente de malentendidos. En este sentido, conviene hacerlo ya y pasar a otro tema, porque en realidad no es el principal tema de enfoque. Otro tema muy formal al inicio es el tema de los poderes. Entonces, el tema de los poderes, ahí la estrategia de muchas empresas y lo que recomiendo y lo que ofrezco a los clientes es iniciar el tema de los poderes de tal manera que se puede evitar viajes al inicio, ya que muchas veces los fundadores españoles de una sociedad aquí en Alemania no quieren en realidad desplazarse a Alemania para acudir al notario. Entonces, para esta finalidad es necesario un poder otorgado por los fundadores, el cual es el poder a favor de la persona que, en representación de la matriz, acudirá presencialmente al notario alemán. Este poder debe ser notarial, pero ojo, allí sí cabe la opción de recurrir al notario español, es decir, los fundadores españoles van a su notario de confianza en la ciudad en la que residen y firman el poder con puño y letra. Luego, muchas veces hacen falta más formalidades, por ejemplo, la apostilla y luego también un traductor jurado para que se pueda usar el documento en Alemania. Otro tema formal es la preparación de la apertura de la cuenta bancaria. Ojo, ahí, digamos, los pasos ocurren de otra manera en Alemania que en España. Si bien suelo recomendar hablar con el banco antes de ir al notario, no se
puede abrir la cuenta antes de ir al notario, sino después. Pero en España tengo entendido que es un poco al revés, ya se abre la cuenta bancaria y después está ahí la cita con el notario. En Alemania, en realidad, primero se constituye la sociedad ante notario y después se realiza el acto formal de abrir la cuenta. A mí me consta que algunos clientes españoles hayan abierto su cuenta bancaria alemana desde España y simplemente su propio banco les ha ofrecido todos los pasos necesarios para decir un nombre. El Banco de Santander, a través de sus filiales en Alemania, ofrece este servicio. Aún así, no hace falta salir de España para abrir esa cuenta. Bueno, después de ver algunos aspectos formales, ¿qué empresa es la empresa que recomiendo? En general, siempre suele ser la GmbH, es la empresa más idónea, es una sociedad relativamente flexible y es el equivalente a la SL española. En cuanto a una filial extranjera, suele constituirse con un socio. A la vez también hay joint ventures, por ejemplo, si dos empresas españolas quieren poner un proyecto en Alemania en común. Es algo que también se ve incluso con empresas grandes como en el ámbito de ingeniería, por ejemplo. Pues, ¿cuál es la estructura de la GmbH alemana? Primero hay que escoger un nombre, o sea, la denominación social. Hay que escoger bien para que no haya problemas, no se permite nombres genéricos, por ejemplo, y es obvio que no se puede usar un nombre ya existente. Hay que escoger una sede y un domicilio social. Ahí incluso pueden ayudar los asesores fiscales que muchas veces ofrecen sus despachos como, digamos, dirección social para los primeros meses. Hay que poner capital. El capital social en Alemania para una GmbH, el capital mínimo son 25.000 euros. Para poder inscribir la GmbH al registro mercantil, incluso basta una cantidad de 12.500 euros. A la vez subsistirá la obligación de los socios de aportar el capital restante. Bueno, vamos a hablar brevemente de los órganos de la sociedad. En realidad es algo bastante parecido a la situación en España en cuanto a la SL. En Alemania existe la Junta de Socios y luego existen los directores generales, los Geschäftsführer. La Junta de Socios, si todos los socios están de acuerdo o si los estatutos lo prevén, puede celebrarse desde el extranjero y de esa manera puede adoptar sus decisiones por escrito o incluso en línea o de forma híbrida. Y quiere decir que no hace falta que se desplacen los socios a Alemania para celebrar una junta de socios de la filial alemana. Luego hay excepciones, por ejemplo, digamos, un aumento de capital o otros cambios estatutarios. Ahí sí hace falta acudir de nuevo al notario. Luego existen los Geschäftsführer, son los que se encargan de los negocios de la GmbH y la representan frente a terceros. Los Geschäftsführer no tienen por qué residir en Alemania, pero eso sí, como ya he mencionado antes, es importante que haya personas presentes en Alemania para poder
firmar ciertos contratos, por ejemplo, el tema de la telefonía. Allí simplemente empresas como Deutsche Telekom suelen pedir la firma manuscrita de un representante de la sociedad que esté inscrito en el registro mercantil. Pasaremos a ver brevemente los estatutos. Igual que en España, los estatutos recogen el funcionamiento corporativo y la organización de la sociedad. Mi juicio es recomendable recurrir a estatutos bastante escuetos y lo que sí conviene es regular las competencias de los directores generales a nivel interno, es decir, suele ser idóneo estipular los campos en los que los administradores no pueden decidir sin el consentimiento previo de la Junta de Socios. En este contexto, a mi juicio, conviene, por ejemplo, recurrir a los socios antes de iniciar una nueva línea de negocio o antes de la decisión de ya no seguir con alguna línea de negocio existente. Bueno, después de que se haya tomado la decisión cómo estructurar la nueva filial, una vez que esté todo listo, se podrá acudir al notario. Allí se concluye de manera formal el contrato social. Como dije antes, acude el apoderado, o claro, obviamente los fundadores también pueden venir con mucho gusto a Alemania, eso sí, y allí ante el notario se formaliza la constitución. Después de la cita ante notario, digamos, los directores generales asumirán su cargo, lo pueden asumir en la misma cita ante notario alemán, o bien, si se quiere evitar de nuevo el viaje a Alemania, también es posible que los nuevos directores generales acudan a su notario español de confianza y quiere decir, una vez más, si se organiza bien las cosas, se puede organizar todo de tal manera que ni los fundadores ni los directores generales tengan que venir a Alemania, por lo menos no en el momento de realizar estos actos formales. Otra cosa es ya si se decide ir a las ferias que ha mencionado Juan, quizás puede ser mucho más divertido que la cita ante notario. Eso sí está claro, pero es posible organizarse de tal manera que no hace falta entrar a ninguna notaría. Y quisiera mencionar de nuevo la cuenta bancaria. Ya hemos hablado de la cita ante notario y después sí llega el momento de hablar de manera formal con el banco y de abrir esa cuenta. Con la cuenta abierta se vuelve al notario, o sea, se informa más bien al notario y el notario entonces envía todos los documentos al registro mercantil alemán con el fin de inscribir la nueva filial, la nueva sociedad en el registro mercantil. Este procedimiento que acabamos de ver suele durar hasta 3 meses y la experiencia muestra que el ritmo sobre todo depende del tiempo que se dura en el banco. Muchas veces es la apertura del banco que realmente causa las demoras. ¿Y cuánto vale todo esto? Pues este procedimiento, a mi juicio, causa gastos que varían y que dependen de cada caso, pero con ciertas reservas se puede decir que serían aproximadamente 5 o 6 mil euros, incluyendo notario, abogado y gastos de registro mercantil. Luego hay que pensar en los traductores, etcétera. Depende de cada caso individual, pero con estas cifras tenéis ya cierta idea, digamos. Y en todo caso, una vez que tengamos
la inscripción hecha es ahí cuando se vuelve a tener contacto con los asesores fiscales. Normalmente se acude a Hacienda, etcétera, tan solo después de inscribirse en el registro mercantil, y los asesores fiscales entonces obtendrán todos los trámites necesarios para poder iniciar los negocios en Alemania. Y luego ya depende de cada caso individual, y a mi juicio es muy importante que haya buena comunicación entre la matriz y la filial para que realmente esté claro desde el inicio qué capital se requiere, etcétera. En este sentido, suelen ser necesario acordar, digamos, un aumento de capital de hecho a través de las reservas, etcétera. O sea, mi recomendación es tener muy buena comunicación en los primeros meses entre filial, matriz, asesores fiscales y abogados. Bueno, con esto he llegado al final de esta presentación. Muchísimas gracias por vuestra atención y será un placer contestar alguna pregunta si hubiese. Muchas gracias, Johannes, por tu presentación y por el detalle que nos has dado. He recibido algún mensaje en el que se me solicita si podemos mandar la presentación, así que con tu permiso la mandaremos. Voy a leer un par de preguntas que tenemos en el chat, si os parece, y empiezo con la primera, que dice: hemos tenido problemas con el cobro de facturas a empresas alemanas y jurídicamente hemos intentado embargar cuentas en Alemania y las entidades financieras no nos dan respuesta. Es difícil la resolución de litigios porque las empresas no responden. Nos gustaría un comentario por parte del experto. Pues iniciar un procedimiento en Alemania es algo que depende de cada caso individual, y entonces, digamos, hay que mirar la cantidad de la que se trata, y de esa manera se podrá establecer una estrategia para cobrar esas deudas, y realmente hay que observar bien la prescripción y tal. Pero vamos, hay diferentes mecanismos, y hay un juicio monitorio que suele ser un poco más sencillo si realmente es el cobro de facturas, o si ya se supone que habrá una empresa alemana que se opondrá, entonces mejor iniciar un juicio civil verdadero. Tenemos otra pregunta que es si puede una SL española que se quiere implantar en Alemania tener los mismos socios, administradores y personal que en España, entiendo. Pero no he entendido la pregunta. Que los administradores y el personal de la empresa filial coincidan con los administradores de la SL española. Si pueden ser los Sí. Es algo que se observa, en principio es factible, pero hay que echar un vistazo y hay que pensárselo bien para no tener, digamos, hasta cierto punto un conflicto de interés, pero en principio es algo que sí se puede realizar perfectamente. En Alemania, por ejemplo, existe la prohibición de la autocontratación, y allí, ajustando un poquito el derecho alemán, sí es factible en principio. Bien. En principio, esas eran las dos preguntas. Mira, bueno, me comentan aquí que nos gustaría consultar en privado con el señor Pitts. Bueno, ahí tenéis en pantalla el contacto, y además, como vamos a mandar la presentación, pues vamos lo vais a tener. Ahí tenéis su correo electrónico y su página web. Voy a leer otra pregunta que es para Juan Sebastián. Para empresas interesadas en asistir a ferias que no están entre las prioridades que se han mencionado, por ejemplo, Hannover Messe, podríamos, mediante proyectos individuales, bueno, ya aprovecho y contesto yo porque en este caso lo gestionaría yo. La participación en ferias que no están dentro de nuestra programación
en principio no está contemplada. Sí que es verdad que Andalucía Trade está trabajando en una orden de subvenciones de internacionalización y que por las noticias que nos llegan, porque todavía no han salido las bases al público, sí que contemplarán actividades que la propia empresa programa y asiste y después recibirá una ayuda económica, una subvención al respecto. Lo que podemos hacer mediante proyectos individuales es organizar una agenda en una feria. Eso sí lo podemos hacer, pero no habría una ayuda a lo que es exponer. Para asistir a la feria, pues si la feria tiene coste, pues iría a cargo de la empresa la entrada, pero sí que la confección de la agenda estaría dentro de los servicios posibles que podemos prestar. Sí, no sé si hay alguna consulta más en el chat, ¿no? No sé si alguien más se anima o si podemos dar por concluida la jornada. Bien, vemos que no hay nada más. Agradecerles a todos su asistencia. Vuelvo a recordar la posibilidad de escribiros al evento Andalucía Trade Global, en el que estarán presentes todas las oficinas de nuestra red exterior y que es un marco en el que puedes tener una reunión con todos los países que te interesan y obtener información de primera mano y siempre es muy interesante a la hora de planificar el año próximo en vuestros procesos de internacionalización. Sin más, le doy las gracias a los ponentes por su tiempo y bueno, estamos a vuestra disposición para cualquier duda más que surja. Muchas gracias a todos. Gracias, Joanes. Gracias, Juan Sebastián. Muchas gracias. Gracias. Buen día para todos. Buen día para todos. Buen día. Hasta pronto.